Reproducción. Mira, desde que yo empecé hace 11 años, 12 años ya, wow, claro, 12 años, pues, porque fue el 2009. Uy, sí, pues son 12 años ya, marchando para 13 años. Claro, desde hace 12 años que me especialicé, digamos así, porque cada universidad tiene un examen diferente. El curso puede ser el mismo, pero el enfoque siempre es diferente. Entonces, desde hace 12 años que empecé mi especialización para la agraria, uno de los temas del que siempre fui consciente y el que tuve además que recuerdo prepararme un poco más, porque yo trabajaba básicamente para San Marcos, y en San Marcos preguntan sobre plantas, pero no de la forma tan profunda que lo hace la agraria. Entonces, uno de los temas que tuve que reforzar, uno de los temas que tuve que construir fue la reproducción en plantas, con la intensidad que la agraria pregunta sobre ese tema. Y creo que yo había épocas en que le decía a los chicos, si algún día te preguntan cuál es un tema que tienes que dominar sí o sí, reproducción en plantas, eso sí. Así es que hoy revisamos ese tema. Primero, recordando que todas las plantas realizan la alternancia de generaciones. Todas las plantas realizan alternancia de generaciones. Ese punto es importante. Tú sabes que las plantas son descendientes de las algas. Las plantas son descendientes de las algas. Las plantas son descendientes de las algas. Y de las algas es que las plantas, vamos a decirlo así, han heredado este sistema de reproducción que se conoce como la alternancia de generaciones. Jade, ¿cómo estás? De las algas, las plantas han heredado este sistema que nosotros conocemos como la alternancia de generaciones. Así tenemos que en las plantas hay dos individuos, por decirlo así. Un esporofito diploide y un gametofito haploide. Ahí está, el esporofito y el gametofito. Bien. Las plantas tienen dos generaciones, un esporofito y un gametofito. Todas las plantas en general, porque eso viene desde los ancestros. ¿Está bien? Eso viene desde los ancestros.
el esporofito y el gametofito. Bien, listo. Profe, ¿y cómo es esto? Bueno, se supone que el esporofito es el que genera el gametofito y el gametofito genera el esporofito. O sea, el diploide, cuando se reproduce, genera el haploide y el haploide, cuando se reproduce, genera el diploide. Así es. Así es. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Bien. Mira, el esporofito forma esporas. El esporofito forma esporas haploides. Profe, pero si la planta es diploide, ¿cómo puede formar esporas haploides? Porque hace meiosis. Porque hace meiosis. En un proceso llamado esporogénesis. Esporogénesis. Bien. Entonces, el esporofito es la planta que realiza meiosis para formar esporas. En cambio, el gametofito es la planta que forma gametos, que forma al gameto masculino, al gameto femenino. Pero hay un detalle aquí también. La planta es haploide y los gametos son haploides. Entonces lo que hace es mitosis en un proceso llamado gametogénesis. Gametogénesis. Bien. Gametogénesis. Listo. Ahora, profe, ¿cómo a partir de una espora se puede formar una planta? Pero fíjate los números de cromosomas. Fíjate la carga cromosómica. La espora prácticamente es una célula haploide, ¿cierto, profe? Y el gametofito es una planta haploide. O sea, una espora haploide debe formar a una planta con millones de células haploides. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mitosis. Mitosis múltiples, mitosis sucesivas. Obviamente, ¿no? Porque si vas a conservar el número de cromosomas, pues tiene que ser por mitosis. Porque además, si lo piensas bien, siendo haploide, ¿cuál es el único tipo de división que podría hacer? ¿Cierto? ¿Una célula haploide podría hacer meiosis? No, es imposible. La meiosis es para los diploides. Entonces, el esporofito hace meiosis y forma esporas. Y las esporas, cuando encuentran, obviamente, las condiciones ideales, hacen mitosis sucesivas y forman el gametofito. El gametofito hace mitosis y forman los gametos. Los gametos se fusionan. Hacen fecundación. Y producto de esa fecundación se forma un cigoto diploide. Se forma un cigoto diploide. Se restablece el número diploide. Y el cigoto es una célula diploide. Es una célula diploide que debe formar a una planta diploide. Entonces, esto lo hace por mitosis. Mitosis sucesivas. Bien. Entonces,
El esporofito hace meiosis y forma esporas. Las esporas hacen mitosis y forman el gametofito. El gametofito hace mitosis y forma gametos. Los gametos se fusionan y se forma el cigoto. El cigoto hace mitosis y forma el esporofito. Y así. Eso se llama alternancia de generaciones en las plantas. Alternancia de generaciones. Pero hay otro detalle. La dominancia. O sea, esporofito y gametofito son distintos por sus cargas, pero también son distintos por sus características. Los dos no tienen las mismas características. Los dos no tienen las mismas características. Siempre uno es más desarrollado que el otro. Buen día, ¿cómo estamos, Alex? Siempre uno es más desarrollado que el otro. A ese se le llama el dominante. El dominante tiene 3 características. Primero, es el más desarrollado, que significa desarrollado en tamaño y en estructuras más complejas. Segundo, es permanente, es el que vive más tiempo. Y tercero, es independiente. O sea, él solito puede mantenerse con vida, conseguir sus nutrientes, fabricar sus moléculas. Profe, o sea, de los dos, esporofito y gametofito, uno es el dependiente, uno es el dominante y el otro es el dependiente. Y el dependiente es al revés, o sea, es simple en cuanto a sus estructuras, es temporal, no vive mucho tiempo, y lo que le da su nombre es dependiente, no puede conseguir sus nutrientes por cuenta propia, no es capaz de fabricar sus propias moléculas. Entonces, las plantas tienen 2 opciones. Las generaciones tienen 2 opciones. O son dominantes o son dependientes. Profe, y entre el esporofito y el gametofito, ¿quién es el dominante? Mira, es que eso depende. Porque no en todas las plantas es lo mismo, eso depende. Por ejemplo, en las briófitas, el que domina es el gametofito. Y el esporofito es el dependiente. En las briófitas, como los musgos, el gametofito es el dominante. El esporofito es el dependiente. El gametofito es el más grande, el permanente, el independiente. Y el esporofito es el simple, el temporal, el dependiente. En las briófitas. Pero en las otras plantas es al revés. En las pteridofitas, en las gimnospermas y en las angiospermas, los que dominan son los esporófitos. Los que dominan son los esporófitos. Ellos son los más desarrollados, los permanentes, los independientes. Y el gametofito es el dependiente. O sea, depende de qué planta me pregunte. ¿Está bien? Y obviamente los de admisión te van a preguntar
pero te van a decir en base a quién. O sea, si te dicen, por ejemplo, en las briofitas, ya. Si te dicen en las briofitas, entonces tú dices, el gametofito es el dominante, el esporofito es el dependiente. Si admisión te dice en las pteridofitas, es decir, en los helechos, tú dices, ah, ya, el esporofito es el dominante, el gametofito es el dependiente. O sea, que depende. Depende en qué condición te ponga. Pero eso sí, cuando te pregunten por este asunto de la alternancia, debes tomar en cuenta dos cosas, ¿eh? Primero, por ejemplo, si me preguntan por el esporofito, ya, primero debo tomar en cuenta al esporofito según la alternancia, o sea, de dónde viene, qué es lo que hace. Pero también, en segundo plano, si me preguntan por el esporofito, digamos que me preguntan por alguno de estos, debo pensar en el esporofito en su condición de dominante, por ejemplo, o en su condición de dependiente. O sea, debo mezclar los dos. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? No entiendo bien. Ya, mira, por ejemplo, pregunta de admisión. Me dice, en las briofitas, el esporofito, en las briofitas, el esporofito, a ver, yo sé que en las briofitas el gametofito es el dominante. Si me están preguntando por el esporofito, entonces es el dependiente. Y si el esporofito es el dependiente, debo saber que es simple, que es temporal, que es dependiente. Por ese lado. Pero por otro lado, por el esporofito, su trabajo es hacer meiosis y formar esporas. Y además proviene de la mitosis de un cigoto. O sea, todo eso debo saber. Todo eso debo saber. A ver, otro, si me dicen, en las pteridofitas, el gametofito, en las pteridofitas, el gametofito, ya, pero yo sé que en las pteridofitas, el esporofito es el que domina. Es el que domina. Entonces, el gametofito es el dependiente. Debo tomar en cuenta esas características, pero también debo tomar en cuenta que es un gametofito. O sea, que viene la mitosis de una espora y que su misión es formar gametos por mitosis. Así es. ¿Está bien? Entonces, eso debo tomar en cuenta. Voy a tomar la foto, ¿eh? A ver. A ver. Ya está. Bien. Listo. Ahora, aunque todas las plantas son importantes, aunque todas las plantas son importantes, debemos concentrarnos en las, digamos, más desarrolladas y de uso frecuente del ser humano. Me estoy refiriendo a las angiospermas. Todas las plantas son importantes, pero hay que rescatar el caso de las angiospermas. Bien. Perfecto. Reproducción en angiospermas. A ver.
Reproducción en angiospermas. Uno de los temas fuertes. Uno de los temas importantes. Uno de los temas que mejor debemos dominar cuando se trata de reproducción, obviamente. Un segundo. Un segundo ya. Un segundo. Ya. Ahora sí, estamos listos. Reproducción en las plantas con flores. Reproducción en las angiospermas. Bien. Ya, vamos a ver. Ya. A ver. Empezamos por el lado masculino. En las angiospermas, el órgano masculino en las flores es el estambre. ¿Está bien? Así es que vamos a empezar por ahí. Por el lado masculino. Por el estambre. El estambre es el órgano masculino. El estambre es el órgano sexual masculino en las flores. El estambre está formado por dos componentes. Esta parte que es el soporte se llama el filamento y esta parte más desarrollada es la antera. Antera y filamento. Bien. Vamos a hacer un corte transversal. Hacemos un corte transversal de la antera y encontramos esto. Ahí está. Así está formada una antera. Así está formada una antera. Ahí está. O sea, una antera está formada por la unión de 4 estructuras tubulares. Como si hubiésemos juntado, imagínate, 4 plumones o 4 lápices. La antera, la parte superior del estambre, está formada por la unión de 4 estructuras tubulares cilíndricas. Cada una de esas estructuras se llama teca. La antera resulta de la unión de 4 tecas. Las tecas son estructuras tubulares cilíndricas, pero son estructuras huecas además. ¿Está bien? Son estructuras huecas que tienen en su interior una cavidad que se conoce con el nombre de saco polímico.
El saco polínico. Bien, perfecto. Ahora, dentro de ese saco polínico hay una célula madre. Y yo le llamo así célula madre porque es diploide. Dentro de los sacos polínicos encontramos a estas células madres, a estas células diploides. Su nombre es el microsporocito. El microsporocito. Encontramos a los microsporocitos. Bien. Estas células madres son las que hacen meiosis. Son las que hacen meiosis. Y producto de la meiosis se van a formar 4 células haploides. Cada una de esas células se llama microspora. Las microsporas haploides. Recuerden que todo esto está sucediendo en los sacos polínicos. Recuerden que todo está sucediendo en los sacos polínicos. Ahí encontramos a las microsporas haploides. Bien. Muy bien. Listo. Ahora, quedamos hace un rato que las plantas hacen meiosis con un solo objetivo, formar esporas. Entonces, si el microsporocito hace meiosis, eso significa que la microspora es la espora, masculina. Recordemos que el proceso de formación de esporas se llama esporogénesis. En este caso, para darle un toque personal y tomando en cuenta que se van a formar microsporas, le llamaré el proceso así. Microsporogénesis. 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 Bien. Microsporogénesis. Listo. Todo dentro de los sacos polínicos. Ahora, la microspora es una espora y tiene como objetivo formar a un gametofito. Y la única forma en que puede hacer eso es por mitosis. Así es que va a realizar una primera mitosis. Y de una célula van a salir 2. Mitosis 1. Salen 2 células, una más grande que la otra. Hay una citocinesis desigual. Hay una citocinesis desigual. Una más grande que la otra. A la célula más grande se le llama la célula vegetativa. La célula vegetativa. Y a la célula más pequeña se le llama la célula generatriz. La generatriz. Bien, listo. Luego realiza una segunda mitosis. Realiza una segunda mitosis. Y se obtienen
al final 3 células. Profe, esta es una mitosis 2. Una segunda mitosis. Profe, pero si son 2 células y estas hacen mitosis, ¿no debería haber 4 células al final? Claro, debería haber 4 si es que las 2 hacen mitosis. Pero es que las 2 no hacen mitosis. La única que hace la segunda mitosis es la generatriz. La vegetativa sigue siendo la misma. La vegetativa no hizo la segunda mitosis. Se queda igual. Pero en cambio, la generatriz hace mitosis y forma 2 pequeñas células haploides, que se les llama así, los núcleos espermáticos. Y al final nos queda esta estructura formada por 3 células. ¿Sabes cómo se llama esta estructura formada por 3 células? Es el grano de polen. Así es como se forma un grano de polen. Y el grano de polen representa el gametofito. El gametofito masculino, aunque todavía sin completar su proceso de maduración. Repito. Todo esto se está realizando dentro de los sacos polínicos. Todo esto se está realizando dentro de los sacos polínicos. Dentro de los sacos polínicos encontramos a estas células diploides, que son los microsporocitos. Estos microsporocitos hacen meiosis y se obtienen las microsporas haploides. Las microsporas representan a las esporas masculinas. Este proceso de formación de esporas masculinas se llama microsporogénesis y es realizado íntegramente por meiosis. Luego, siempre en el saco polínico, cada microspora hace mitosis, una primera mitosis, y se forman 2 células, una más grande que la otra, la vegetativa y la generatriz. Luego hacen una segunda mitosis, pero la vegetativa no hace esa mitosis, solo la generatriz, y el resultado son 3 células. La vegetativa acompañada de 2 núcleos espermáticos. Y esta estructura tricelular, resultado de las 2 mitosis de la microspora, se llama el grano de polen, que representa el gametofito masculino inmaduro. Todo dentro de los sacos políticos. Muy bien. A ver, primera parte de esto. Así es como se forman los granos de polen. Así es como se forman los granos de polen. Muy bien. Primera parte. Vamos a ver ahora la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte. Bien. ¿Cómo? Porque usted dice que el grano de polen es el gametofito, ¿cierto? Claro, pero es un gametofito inmaduro. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, profe, ahora vamos a ver cómo madura, ¿está bien? Vamos a ver cuáles son los procesos que permiten la maduración de ese grano de polen.
Ujú. Ya. ¿Cómo madura ese grano de polen, profe? Vamos a verlo ahorita. Vamos a verlo. Ya, primero está ahí. Listo. Lo primero que debe hacer, ese grano de polen es salir de la antera. O sea, si esta es la antera y dentro están los sacos polínicos, lo primero que deben hacer esos granos de polen es salir. Una vez que están listos, las anteras se rompen, las anteras se abren y el grano de polen sale. Ya. Pero ¿cómo va a completar el grano de polen su proceso de maduración? Bueno, para eso necesita llegar hasta el órgano femenino. El órgano femenino es el pistilo. El polen llega al pistilo. Ya. Desde las anteras, el polen llega hasta el pistilo, hasta el órgano femenino. Ese proceso tiene un nombre. Ese proceso tiene un nombre. A ese proceso se le llama así: polinización. 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 Repito. Cuando el grano de polen llega al órgano femenino, a eso se le llama polinización. Pero solamente llega al órgano femenino, no ha pasado absolutamente nada. O sea, todavía no es reproducción esto, solamente el polen, una vez más lo digo, llega al pistilo, nada más. Ahora, esta polinización tiene dos opciones. Puede ser, primero, directa, o puede ser, segundo, cruzada. Puede ser directa, puede ser cruzada. Profe, ¿cuándo decimos que una polinización es directa? Decimos que una polinización es directa cuando el polen cae en la misma flor. Decimos que es directa cuando cae en la misma flor. A veces también le llaman así. A veces también le llaman así. Autogámica. Cruzada. Cuando el polen cae en otra flor. Otra flor. Cuando se va hasta otra flor. A veces también le llaman así. Singamia.
Profe, pero ¿cómo puede un pequeño grano de polen llegar hasta otra flor? Porque necesita de la presencia de los agentes polinizadores. La polinización cruzada necesita de la presencia de los agentes polinizadores. Bien, perfecto. Profe, ¿y esos agentes quiénes pueden ser? Mira, por ejemplo, puede ser el viento. Puede ser el viento. Y si es el viento, le dices polinización cruzada anemófila. Puede ser un insecto, como las abejas, por ejemplo, o las moscas también. Entonces, ahí le llamas entomófila. Puede ser un ave, como un picaflor, entonces ahí le llamas ornitófila. Puede ser un murciélago, porque la mayoría de murciélagos hace esto. Yo sé que tiene mala fama, pero la mayoría de murciélagos hacen esto también de transportar el polen. Le llaman así, quiropterófila. Puede ser el humano también. Nosotros podemos hacerlo. A eso se le llama así, artificial. O sea, hay muchos tipos de polinización. Pero recuerda, polinización es cuando el polen cae en el pistilo, nada más, todavía no ha pasado nada. ¿Está bien? Bien. Ahora, vamos a dejar hasta ahí el lado masculino. Vamos a ver qué pasa en el lado femenino. A ver, vamos a tomar la foto. Vamos a ver. Ese es en el lado masculino. Ya. ¿Qué pasará en el lado femenino? Y ahí lo completamos para ver cómo es la reproducción. ¿Está bien? Y ahí lo completamos para ver cómo es la reproducción. Bien. Un segundo. Listo. Listo, listo. Bien, muy bien. Ahora, el lado femenino. Veamos el lado femenino. Ya. En el caso del lado femenino, estamos hablando del pistilo. A ver. En el femenino estamos hablando del pistilo. Bien. Primero, partes del pistilo. Ya, mira.
El pistilo es el órgano femenino y tiene las siguientes partes. Primero, esta parte de arriba, esta se conoce como el estigma. Y es importante porque ese es el lugar donde caen los granos de polen, como vimos hace un momento. Cuando los granos de polen caen aquí, a esta zona, porque además es una zona fuertemente adhesiva, tiene a ese azúcar que es bastante adhesivo, ¿se acuerdan? Que es la pectina, esto es rico en pectina. Obviamente lo hace para favorecer la llegada y el mantenimiento de los granos de polen. Luego sigue esta parte delgadita, que se conoce como el estilo, y al final tenemos esta parte más voluminosa que es el ovario. Esas son las partes del pistilo. Estigma, estilo, ovario. El ovario tiene por dentro una cavidad y dentro de esa cavidad encontramos al rudimento seminal. Al rudimento seminal. Y dentro del rudimento vamos a encontrar a una célula madre. Dentro del rudimento seminal vamos a encontrar a una célula madre, que yo le digo así porque es diploide. Esa es diploide. Profe, ¿y cómo se llama? Se llama así. Megasporocito. Megasporocito. Así se llama. El megasporocito. Bien. Perfecto. El megasporocito diploide. Ya. Esta célula es la que va a hacer meiosis. Esta célula hace meiosis. Y se van a formar 4 células haploides. Pero, antes que las células completen su proceso de maduración, 3 de ellas degeneran y mueren. 3 de ellas degeneran y mueren. Y solo sobrevive una, que le llamaremos así, la megaspora. La megaspora. Ahí está. Que vendría a ser porque ya te he dicho que las plantas hacen meiosis con una sola razón. Las plantas hacen meiosis para formar esporas, así es que esto vendría a ser la espora femenina. La espora femenina. Bien. Perfecto. Y yo sé que el proceso de formación de esporas se llama esporogénesis, pero aquí, para darle un toque personal, sería la megasporogénesis. Bien. Listo. Y luego, esta megaspora, como espora que es, tiene como misión formar al gametofito. En este caso, al gametofito femenino. Y lo va a hacer a través de 3 mitosis
sucesivas. 3 mitosis sucesivas. Y así se va a formar una estructura que se conoce con el nombre de el saco embrionario. Y el saco embrionario representa al gametofito femenino. Profe, pero si realiza 3 mitosis sucesivas, ¿cuántas células va a tener? Ya mira, tiene una haploide, 2, haploide también, 3, haploide, 3 más, haploides, van 6, 6, y una más, pero que tiene 2 núcleos. O sea, profe, son 7 células, 8 núcleos. Sí. El saco embrionario está formado por 7 células y 8 núcleos, porque una ha hecho cariocinesis, pero no ha hecho citocinesis. Claro, ya veo, profe. Y tienen nombres también, ¿no? Por si acaso, mira. Si debo destacar una de ellas, debo empezar con esta. Esta de acá, esta de aquí se llama así. La oósfera. Ahora, ¿por qué tengo que destacarla? Porque es el gameto. Es el gameto femenino. Tú sabes que los gametofitos tienen como objetivo formar gametos, pues ese es el gameto femenino. Ahora, a su lado están 2 células que la protegen. Son sus guardianas, son sus nodrizas. La protegen y la alimentan también. Se llaman así, sinérgidas. Son las sinérgidas, son 2. Al otro lado, en el otro polo, están estas 3 células que tienen como función conseguir nutrientes para las demás. O sea, ellas se encargan de vigilar a todo el saco. Se llaman así, las antípodas, que son 3. Ahí van 6 ya. Son las antípodas. Y la que está en el centro, la única que tiene 2 núcleos, esa se llama así, la célula polar. ¿Por qué es importante? Porque esta célula va a actuar como el segundo gameto. El segundo gameto femenino. O sea, creo que hay 2 gametos. Sí, hay 2 gametos. El saco embrionario presenta 2 gametos. Claro que es un gameto peculiar, porque tiene 2 núcleos. Vamos a ver eso a dónde nos va a llevar. Pero así es el proceso de formación de los gametofitos. El proceso se va a llamar también así. Megametogénesis. Megametogénesis. Ahora, quiero que veas esto. Megasporogénesis, megagametogénesis. La megasporogénesis es el proceso de formación de las megasporas, proceso que se hace a través de meiosis. La megagametogénesis es el proceso de la formación de gametos, proceso que se hace a través de mitosis, en este caso 3 mitosis sucesivas, formación de esporas, formación de gametos, meiosis, mitosis, y todo dentro del rudimento seminal. O sea, en este momento, dentro del rudimento hay un saco embrionario.
Bien, eso es por el lado femenino. Reproducción en las plantas con flores, así se llama este tema. Reproducción en las plantas con flores. Bien. Vamos a revisar ahora el proceso de reproducción. Ya tenemos el lado masculino, ya tenemos el lado femenino. Ahora lo que falta es la reproducción. Bien. Un segundo. Bien. Listo. Bien. La reproducción de las plantas con flores. Todas las plantas hacen básicamente lo mismo, pero las plantas con flores hacen un proceso especial. Hacen un proceso diferente y único además. Único en las plantas y creo que único en todos los seres vivos. Por eso siempre es bueno destacarlo. Ese proceso se conoce como la doble fecundación. Las plantas con flores realizan la doble fecundación. Profe, ¿y cómo es la doble fecundación? Ya, vamos a verlo paso a paso. Repito, proceso único realizado por las plantas con flores. Todas las plantas se reproducen, es cierto, pero todas no lo hacen por doble fecundación. Bien. A ver, primero, tenemos el pistilo. Tenemos el ovario, tenemos el rudimento, y dentro del rudimento, digamos, ya está el saco embrionario. Ya está el saco embrionario. Ahí está. Con el gameto femenino, con los dos gametos femeninos. La célula polar y la ovocélula. Bien, listo. Dentro del rudimento está el saco embrionario. Perfecto. Perfecto. Ahora, llega el grano de polen. Llega el grano de polen. Polinización, ya está. Ahora, recordemos lo siguiente. Dentro del grano de polen hay tres células. Está la vegetativa, la grandota, con los dos pequeños núcleos espermáticos. Cuando el grano de polen llega al pistilo, de las tres células que hay, la más grande, la vegetativa, es la primera en salir. La vegetativa sale y crece formando una estructura tubular
que se conoce con el nombre del tubo polínico. O sea, lo que era un grano de polen se transforma en el tubo polínico. Es decir, completa su proceso de maduración. El tubo polínico representa al gametofito masculino maduro. Por fin completa su proceso de maduración. O sea, ahí hay que tomar en cuenta que este gametofito pasa por dos etapas: polen y tubo polínico, inmaduro y maduro respectivamente. Luego, los dos núcleos espermáticos también maduran y se transforman en células espermáticas. Las células espermáticas representan a los gametos masculinos. Ahora, date cuenta de algo. Tenemos dos gametos masculinos y dos gametos femeninos para realizar la doble fecundación. El tubo polínico completa su proceso y se conecta con el saco embrionario. Y de esa manera se crea la vía, y de esa manera se crea la vía necesaria para que se encuentren y se fusionen los dos gametos masculinos con los dos gametos femeninos. Bien. Y así tenemos primera fecundación. Primera fecundación. Primera fecundación. La oósfera, pregunta de admisión. La oósfera se fusiona con la primera célula espermática. La primera célula en llegar. Primera fecundación. Oósfera más célula espermática. Resultado, un cigoto diploide. Claro, porque la célula espermática es haploide y la oósfera también. Se forma un cigoto. Segunda fecundación. Segunda fecundación. La célula polar con sus dos núcleos polares, con la segunda célula espermática. Núcleos polares más la célula espermática. La segunda célula en llegar. Profe, pero acá hay dos núcleos, sí. O sea, hay dos núcleos femeninos. ¿Los dos se van a fertilizar? Sí. Todos los núcleos se van a fusionar.
el resultado es una célula 3N, que se llama la célula endopérmica. O sea, profe, hay un cigoto diploide y hay una célula endopérmica triploide, sí. Doble fecundación. Doble fecundación. Perfecto. Mitosis. El cigoto hace mitosis sucesivas. Y el resultado es una planta diploide. Es el esporofito. Pero aquí es tan pequeñito que lo tenemos bajo la forma de embrión. Es el embrión del esporofito. Profe, o sea, claro, se supone que el cigoto haga mitosis y se forme un embrión, un esporofito, eso es normal. ¿Y qué hace el segundo? O sea, ¿son dos embriones? No. El segundo también va a hacer mitosis, pero no va a formar dos embriones. El segundo también hace mitosis, me refiero a la célula endopérmica, pero va a formar el endosperma. Profe, ¿y qué cosa es el endosperma? El tejido nutritivo. Los nutrientes que va a necesitar el embrión para su desarrollo. El endosperma es rico en proteínas, grasas y azúcares. Son los suministros necesarios para que este embrión tenga más opciones para poder sobrevivir. El cigoto hace mitosis y forma a la planta, al esporofito, a la planta 2N, pero bajo la forma de un pequeño embrión. Y la célula endopérmica hace mitosis y forma el endosperma, el tejido nutricio, como decía mi misión alguna vez. El tejido nutricio, el tejido rico en nutrientes necesarios para el embrión, para cuando se dé el proceso de germinación. Eso le da más opciones de sobrevivir. Ahora, a la suma del embrión más el endosperma, a eso se le llama semilla. Así es como se forman las semillas. Así es como se forman las semillas. Pero vas a decir lo siguiente. Como todo esto ha sucedido dentro del rudimento seminal, como todo esto ha sucedido dentro del rudimento seminal, tú vas a decir que el rudimento seminal se transforma en semilla. ¿Está bien? A la pregunta, ¿quién se transforma en semilla? El rudimento seminal. Y luego, cuando el rudimento seminal se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto, que en botánica le decimos fruto verdadero. Cuando el fruto proviene del desarrollo de un ovario, se le llama así en botánica. Fruto verdadero. El rudimento se transforma en semilla y cuando se forma la semilla, el ovario aumenta de tamaño y forma un fruto. Ahí está. La reproducción de las plantas con flores. La reproducción en las plantas con flores. Bien.
Listo. Un segundo. Un segundo. Bien. Perfecto. Ahora vamos a revisar la reproducción en los animales. En el caso de los animales, los que nos pide la agraria es el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario. Reproducción en los animales. Desarrollo embrionario. Todos los animales realizan reproducción sexual. Todos, por más simples que sean. Todos los animales, en absoluto, desarrollan reproducción sexual. Así es que todos tienen este desarrollo. Primero, iniciando con la fecundación. El óvulo, el ovocito, es fertilizado por el espermatozoide. Y producto de esa fecundación, el huevo o cigoto, diploide. La célula diploide. Mira, curiosamente, el cigoto tiene en el citoplasma nutrientes que van a ser importantes para el embrión. En este caso, se le llama así, el vitelo. El vitelo. O sea, profe, el vitelo en los animales sería como el endosperma en las plantas, sí, pero con la diferencia que el endosperma es un tejido. Esto no es un tejido, esto es sustancia intracelular porque está dentro de una sola célula. Salvo esa diferencia, la función es la misma, claro. Pero esto no es un tejido, esto es un contenido intracelular. Ya bueno. Lo importante es que el cigoto inicia el proceso de división. De 1 salen 2, 4 y así, aumentando en progresión geométrica. Profe, por mitosis, ¿no? No, esto no es mitosis. No todo es mitosis, meiosis. Hay otros tipos de división. En este caso se llama así, segmentación. Lo que le da también el nombre a esta etapa. Primera etapa del desarrollo embrionario, la segmentación. La célula inicia un proceso de división múltiple. De 1 salen 2, de 2 salen 4, 8 y así, aumentando en progresión geométrica el número de las células. Hasta que llega un momento en que se obtienen 32 células.
cuando se forman 32 células, a este estadio se le llama mórula. Se forma la mórula. ¿Cuáles son las características de la mórula, profe? Todas las células están unidas, pegadas como si fuese un racimo de uvas, como un racimo de uvas. No hay espacio entre ellas. Y además, cada una de las 32 células es una célula madre, una poderosa célula madre capaz de formar a un individuo completo. O sea, si se separan las 32 células, se podrían formar 32 embriones. Pero obviamente eso es lo que no quieren, porque no hay nutriente para todos. O sea, la idea es que se forme solo uno. Si se forma solo uno, sus opciones de sobrevivir son muy altas. Si se forman 2, 3, 4, y mientras más aumenten, sus opciones son mínimas. Y menos que sean 32, pues ahí no hay posibilidad que sobreviva ninguno. O sea, la idea es que se permanezcan todos juntos. Luego, cuando el número de células ya es muy alto, las células se separan, formando en el centro una cavidad. Las células se separan, formando en el centro una cavidad. Así. O sea, así el estadio embrionario tiene la forma como de un balón de fútbol. Las células se abren y forman este estadio que se llama blástula. Blástula. Que se caracteriza por la presencia de la cavidad blastocele. Y a las células, a cada una de estas células, se les llama así, blastómeros. Bien. Hasta ahí termina la primera etapa del desarrollo embrionario, hasta la formación de la blástula. Luego, sigue la segunda etapa. La gastrulación. Gastrulación. La blástula forma una segunda cavidad. Y cuando aparece una segunda cavidad, ya no es blástula. Ahora esto se conoce con el nombre de gástrula. Se conoce con el nombre de gástrula. Mira, este sigue siendo el blastocele. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la presencia de esta nueva cavidad, el arquenterón. Cuando nosotros vemos arquenterón, es porque ya estamos en gástrula. Listo, así se diferencia. Pero además, cuando estamos en gástrula, la capa de células que rodea al blastocele no es la misma a la que rodea al arquenterón. La que rodea al blastocele es el ectodermo. Y la que rodea al arquenterón es el endodermo. Bien. Las dos primeras capas germinales. O sea, en gástrula tenemos dos características importantes. La primera, el arquenterón, la segunda cavidad. Y la segunda, la formación de las primeras capas germinales.
La mayoría de animales se queda ahí. Perdón, la mayoría de animales pasa al segundo nivel, algunos se quedan ahí. Profe, ¿qué significa pasar al segundo nivel? Que forman la tercera capa. O sea, aparte del ectodermo, aparte del endodermo, forman el mesodermo. Eso se llama así, gástrula, pero como tiene 3 capas germinales, triploplástica. La mayoría llega hasta ahí. Y algunos de los que llegan hasta ahí forman una tercera cavidad, el celoma. O sea, profe, a ver, ¿qué cosa ha pasado en gástrula, profe? Ya, a ver, hagamos un resumen. ¿Qué cosa ha pasado en gástrula? Hagamos un resumen. Primero, se ha formado la segunda cavidad y se han formado las 2 primeras capas germinales, en una primera etapa. En una segunda etapa se forma la tercera capa germinal, que va a formar en algunos animales la tercera cavidad, que es el celoma. O sea, aquí hay blastocele, arquenterón, celoma, el ABC, como digo yo. El ABC de las cavidades embrionarias. Arquenterón, blastocele, celoma. Si un animal logra completar hasta celoma, le decimos los celomados. ¿Está bien? Y los celomados van a completar lo que decíamos en la clase anterior, el famoso tridente. O sea, si el animal es celomado, tendrá sistema circulatorio y tendrá también sistema respiratorio, el tridente. Pero ¿quiénes son celomados? Los moluscos, los anélidos, los artrópodos, los equinodermos y los cordados. 5 grupos. Bien. Segmentación, gastrulación. Y la última etapa es la diferenciación. La última etapa es la diferenciación. Son 3 etapas del desarrollo embrionario. Son 3 etapas del desarrollo embrionario. Segmentación, gastrulación, diferenciación. Profe, ¿y qué va a suceder en esa última etapa? En esa última etapa se va a formar el embrión. En esa última etapa se forma un embrión. Es decir, todas esas capas germinales, todas las capas germinales de la gástrula van a originar a un embrión. Un embrión ya tiene los órganos formados. La mayoría de sus órganos vitales ya están formados. Ya tiene cerebro, ya tiene corazón, ya tiene estómago, tiene músculos, tiene tejido epitelial, etc. Y todos esos órganos provienen de sus capas germinales. Cuando esas capas germinales se diferencian para formar órganos, proceso que también se puede llamar organogénesis. Entonces, en la última etapa, en la diferenciación, las capas germinales van a dar origen a los órganos y terminan con la formación de un embrión. Ahí están las 3 etapas: segmentación, gastrulación, diferenciación. Para lo que falta saber
Y lo que hay que saber también, chicos, es qué órganos se forman a partir de qué capas germinales. Ya vamos a hacer la lista de eso. Vamos a hacer una lista. Hagamos una lista. A ver. Perfecto. Ya. Hagamos la lista. Yo sé que puede haber 3 capas germinales. Y sé que de esas capas germinales salen los tejidos. Pero, ¿qué tejidos? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, del ectodermo. ¿Qué se forma en el ectodermo? Mira, en la parte de tejidos se forma el tejido epitelial y el tejido nervioso. O sea, eso, por ejemplo, garantiza que se va a formar todo el sistema nervioso. El sistema nervioso, que tendrá pues órganos como el cerebro, por ejemplo, ¿no? La médula espinal, y también el sistema sensorial, los sentidos, los órganos sensoriales. Y también algunas glándulas, porque el tejido epitelial forma glándulas, pues. Las glándulas son las que producen hormonas, por ejemplo, enzimas y hormonas. En este caso, por ejemplo, una que se origina del ectodermo, de las glándulas más importantes, la hipófisis. Del mesodermo. Del mesodermo. Del mesodermo en tejido se forma el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y órganos se forman, por ejemplo, el corazón, los vasos sanguíneos, el estómago, los músculos, los huesos, los riñones, los ovarios, los testículos del mesodermo y del endodermo. Primero, ¿qué tejidos se forman del endodermo? El epitelial. Ahora, date cuenta de algo. El tejido epitelial tiene triple origen. O lo forma el ectodermo, o lo forma el mesodermo, o lo forma el endodermo. En órganos, los pulmones.
los intestinos, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. O sea, profe, cada capa germinal tiene una visión, ¿sí? Es diferente. ¿Está bien? A ver. Vamos a tomar la foto. Vamos a tomar la foto. Listo. Ya está. Bien. A ver, espérense. Pues acaso yo le estoy enviando todas las fotos al grupo, ¿eh? Ya, perfecto. Bien. Listo. Muy bien, chicos. Entonces nos quedamos